Bienvenidos sean todos una vez más a Nuestra Experiencia Atea, el programa que se dedica a promover el ateísmo positivo y a denunciar los males de la religión. Como recordarán, hace 2 semanas aproximadamente tuve mi primera entrevista oficial con un creyente que había llamado a The Atheist Experience y como su idioma era el español, pensé que se iba a sentir más cómodo realizando lo mismo en mi programa. Se suponía que la segunda parte de esa conversación iba a ser la semana pasada. Lamentablemente ocurrió toda la situación con Afganistán y el episodio anterior fue sobre el talibán allá. Y adicionalmente Alexander estuvo enfermo y se encuentra delicado en estos momentos, por lo tanto el discutir sobre religión no es ahora su mayor prioridad. Sin embargo, algo interesante sucedió. Estoy seguro que recuerdan a Mariano. Él apareció acá hablando sobre su experiencia siendo un teólogo que terminó siendo ateo. Pues bien, él tuvo una conversación similar con un creyente y con autorización de ambos voy a mostrarle la conversación que ellos tuvieron. Veamos de qué fue esta conversación que Mariano tuvo con esta persona que lo llamó a él y que tuvieron una conversación similar aparentemente a la que tuve con Alexander. Mariano, adelante. Antes de comenzar, una pequeña advertencia. Como ya se habrán dado cuenta a principios de año con los capítulos de la Madre Teresa de Calcuta y de Donald Trump, episodios que decidí dividir en dos partes, este año he intentado realizar episodios mucho más cortos, de unos 15 a 30 minutos, y es por esta razón por la cual no pude continuar la conversación con Alexander en la conversación anterior. Lamentablemente Mariano no estaba consciente de esto y la conversación que él tuvo con esta persona fue de aproximadamente 1 hora. Iba a dividirla en dos, pero tengo la política de no editar las conversaciones en mi programa para que las personas no sientan de que han sido malinterpretadas o que se está sacando de contexto lo que dicen. Por esta razón, el episodio de hoy es uno de los pocos que va a durar más de 1 hora. Espero que sea lo suficientemente interesante para ello y muchas gracias por la comprensión. Bueno, pues estoy aquí con Gerardo Terán de México. Estamos haciendo una conversación acerca de si podemos sacar una conclusión. Vamos a seguir desarrollando dos puntos que ya hemos desarrollado previamente en conversaciones privadas. Si podemos sacar una conclusión de que por ser ateo, ¿no? Por considerarte ateo, tú tienes automáticamente ciertas características, ciertas creencias que también se pueden adjudicar al ateísmo, ¿no? Como si del ateísmo se puede derivar también otro conjunto de creencias que puedan también armarse con el ateísmo y considerarse probablemente una ideología. Y también vamos a continuar hablando sobre los crímenes cometidos por personajes históricos como Stalin y si pueden ser atribuidos esos crímenes al ateísmo. Ok, antes de continuar y de permitir que Mariano continúe, de inmediato ya tengo un pequeño problema acá, el cual es el hablar de ideología. Probablemente esta persona va a intentar decir que el ateísmo es una ideología, ya que ellos, al ser creyentes, creen que todos necesitan una ideología específica al pertenecer a cualquier grupo. Les recuerdo a todos que un ateo no pertenece a un grupo ideológico, sino que ateísmo solamente es no aceptar o no creer en el Dios que se le presenta. Eso es todo. Por lo tanto, como ya he dicho anteriormente, los ateos son como gatos, cada uno va a tener su propia vista del mundo, etc. Por lo tanto, este primer punto ya me complica un poco. Respecto a Stalin y otros sujetos que normalmente los creyentes dicen, ah, sí, no, ellos son ateos, por lo tanto sus asesinatos son en nombre del ateísmo, les recuerdo este video y se los dejo en la descripción el cual se llama ¿A cuántos ha matado el ateísmo? En el cual específicamente explico por qué ninguna de estas muertes se puede atribuir específicamente al ateísmo y por qué de hecho muchos de los tiranos de izquierda normalmente siguen utilizando las mismas estrategias religiosas de la iglesia y siguen teniendo el mismo comportamiento religioso que nada tiene que ver con una idea secular, que sería a lo que se acercaría algo como un pensamiento ateo, por así decirlo, ya que secular significa sin tener un dios, y por lo tanto obviamente las reglas seculares son reglas que se crean sin tener a esta idea sagrada de por medio. Por lo tanto, les aconsejo que vean ese video si es que ya no lo han visto, para que sepan de inmediato por qué antes de que Mariano empiece a conversar con este sujeto ya tengo graves problemas con lo que van a conversar acá. Así que, Gerardo, no sé si tienes palabras para comenzar, ya que creo que quizás te interesaría más empezar por el lado de los crímenes cometidos por esas personas. Bueno, no sé si me equivoco.
Ok, buenas noches, Mariano. Ahora sí que gracias al que nos vaya a escuchar. Pues, ok, si quieres puedo empezar yo en este caso. Ok. Pero yo creo que debemos dar un pequeño trasfondo. El trasfondo yo creo que sería que, como hablamos en privado, todo esto empezó por una imagen que encontramos en un grupo. Esta imagen hablaba de los grupos terroristas, solo eso decía, grupos terroristas, y ponía abajo varios grupos o individuos religiosos que habían cometido actos de terrorismo o atentados terroristas. Si recordarán, en el episodio del Talibán sí mencionó esto y yo he dicho específicamente de que la religión es una de las mayores causas del terrorismo y es la causa principal del Talibán. Esa es la razón por la cual el Talibán existe. Por lo tanto, sí, señor Kiyama, estoy de acuerdo. La religión tiene una gran responsabilidad en muchos ataques terroristas. De hecho, también en muchos ataques de cristianos a personas de otras religiones e incluso hace poco en Estados Unidos hubo el caso de un sujeto cristiano que asesinó a un grupo de japonesas solamente porque él tenía problemas sexuales y las culpaba a ellas por trabajar en un sauna donde hacían masajes. Eso es lo que hace la religión. Y veamos, señor Gerardo, cómo es que usted defiende a estas personas o estas cosas que suceden. Entre tanto y tanto salían las columnas de esto hicieron los cristianos, esto hicieron los islámicos, esto hicieron los judíos, y en la parte de los ateos no había nada. Y fue cuando yo me metí y dije, ¿sabes qué? No niego el terrorismo de este lado, pero tampoco podemos negar el terrorismo del lado ateo. Bien, Mariano, confío en ti, pero de inmediato invoco al video que ya les he mencionado, véanlo ahí porque estoy seguro que lo que este sujeto va a decir no tiene ninguna razón de ser. Y por lo menos, este sujeto acepta de que sí, la religión es causante de muchos ataques terroristas o de la gran mayoría de los ataques terroristas. Y de hecho así fue, así llegamos al punto que nos conocimos nosotros dos. Buenísimo, sí, creo que ese es un buen trasfondo como introducción. Y solo quisiera interrumpirte un segundito, Gerardo, antes de que sigas con tu introducción. Eso que tú acabas de mencionar, ¿no? De que tú no niegas los actos criminales, los actos ¿no? malos, inmorales, como sea que le quieran llamar, de estas personas religiosas dentro de X religión. Tú no niegas eso, pero tú también crees que es importante reconocer lo que han hecho del lado de los ateos, ¿no? Es así, ¿no? Sí, sí, en la mayoría de lo que dijiste. Yo creo que es importante reconocer los actos como una barbarie, independientemente de religioso o ateo, Ok. son actos abominables. Ahora, Pero también hay que ponerlo en su justa dimensión. Esto sí pasó, pero también esto. Estaré de acuerdo en que sí hay que llamar los actos que son una abominación, una abominación. Lamentablemente, estos actos, como ya he dicho, son normalmente en nombre de la religión y nunca del ateísmo. De este lado y de este grupo. ¿tú consideras el hecho de también apuntar a los actos criminales que han cometido personajes ateos una defensa a la religión? ¿Lo considerarías una No, defensa? No, ok. no es una defensa de la religión porque el acto es abominable por sí mismo. Un acto Ok, terrorista es más, no tengo ni palabras para describirlo. Con eso te digo todo. perfecto, creo que estamos de Pero acuerdo en eso. sí, pero la realidad es que no podemos negar tampoco los actos terroristas de otro grupo y incluso por qué llegaron qué fue lo que los motivó a llegar a estos tipos de actos de terrorismo. Claro, y en eso precisamente tú tienes mucho mejor contexto que yo, así que no sé si podrías ampliar un poquito más sobre esos crímenes que tú ya me comentabas por privado y poder explicar, ¿no? ¿Por qué tú crees que eso se le puede adjudicar al ateísmo? Que eso es una Ok, consecuencia del ateísmo. ok. Mira, lo primero que debemos comentar es, Ujú. y que de hecho lo comentan bastante en los grupos, no existen terroristas ateos. Bueno, la realidad es que si tú haces una búsqueda rápida, no vas a encontrar específicamente terrorismo ateo. Tal vez con mucho esfuerzo encuentres a Craig Hicks, que Craig Hicks
es un ateo que se consideraba, bueno, no se considera, un ateo armado, evidentemente antirreligioso, y que cometió un atentado que mató a tres musulmanes. Por el simple hecho Ok. de ser musulmanes. Después de una rápida investigación del sujeto que mencionan, sí, efectivamente, él era un ateo quien lamentablemente después de un evento violento asesinó a 3 musulmanes. Sin embargo, su motivación no fue la religión de las personas, sino que fue, aparte de una depresión por la que él estaba pasando y el estar obsesionado con una película bastante violenta en la cual un sujeto después de un divorcio realizaba asesinatos violentos, tuvo un problema con un altercado por un estacionamiento. Esto no es simplemente una defensa para, para este sujeto, lo que hizo fue horrible. Sin embargo, una vez más, él mismo dijo que tuvo que investigar mucho para dar con este nombre, para al fin encontrar un ateo terrorista, y sus motivaciones ni siquiera fueron la religión de las personas. A pesar de que él sí era un ateo bastante... A pesar de que él sí se consideraba un ateo militante, la verdad sus razones fueron personales y no religiosas. Es realmente, posiblemente hay otro, yo lo desconozco, pero este fue muy sonado porque ocurrió en Estados Unidos, ocurrió en Carolina del Norte. Y probablemente es el único que voy a encontrar, ya que, como ya hemos dicho, normalmente este tipo de actos son por culpa de razones religiosas y no por ateísmo. Bueno, ahora, realmente fuera de este individuo, yo no conozco grupos terroristas ateos que se dediquen, o sea, que desde el inicio digan, yo voy a matar porque soy ateo. Y dudo que O existan. sea, no conozco ninguno. Lo que sí ha pasado es que cuando los grupos llegan al poder, cambiamos a lo que se llama el terrorismo de Estado. Y ahí es cuando empieza la degeneración. Y es cuando grupos ateos dentro del Estado se radicalizan y empiezan, ahora sí que literal, la matanza en nombre del ateísmo. Una vez más, jamás había matanza en nombre del ateísmo. Vuelvo a mencionar este episodio a cuánto se ha matado el ateísmo para que vean lo ridículo de esta idea. Y voy a dejar de interrumpir ahora, porque Mariano, estoy seguro que pudiste responder bien esto. Y si no, lo mencionaré al final. Por favor, continúen. Creo que he dicho todo lo que puedo decir respecto a esta ridícula idea que tienen muchos creyentes de que existe una especie de gobierno ateo que mata personas porque sí. Con un fin, porque sí tienen un fin. El fin de estas personas suele ser que la religión es retrógrada y como es retrógrado, el bien común es matar a los religiosos para que todos los que queden sean amantes de la ciencia. ¡Falso! La realidad es que eso no ocurre. Claro. Pero es el modo de pensar. Y yo creo que el tema principal aquí es acerca de la radicalización, porque la radicalización es el meollo tanto del terrorismo de Estado como del terrorismo voy a decir no estatal, o sea, el terrorismo de los grupos. El grupo se radicaliza y comienza a matar a sus objetivos. Entonces, esto también se vuelve un motivo político. De hecho, los grupos terroristas, incluso los grupos que se determinan como religiosos, su fin realmente es un fin político. El medio es la religión, pero ellos lo único que quieren realmente es la toma del poder por medio de métodos no democráticos. Y la religión suele ser el pretexto. Si bien el talibán sí hizo eso, creo que la religión es el motivo más que el pretexto. El pretexto es la excusa que den para tomarse el país. Pero bueno, dije que iba a dejar a Mariano. Por favor, Mariano, por favor, responda rápido. Ahora, no sé si quieras que hablemos de algún grupo en específico. Que ya estábamos comentando uno, de hecho, que era en Rusia. No sé si te acuerdas, el de la Liga, ¿cómo se llama? La Liga de Ateísmo Militante. Sí, tú me empezaste a comentar eso. Ahora, quiero recapitular para ver si te he entendido bien. Entonces, tú me dices que el problema de estas personas ha sido cuando llegan al poder y entonces ahí hablamos ya del terrorismo de Estado, como tú lo mencionabas, y pues déjame ver si te entendí en esta parte. El fin sería entonces siempre un fin político, utilizando el ateísmo como medio. En el caso de los grupos, sí. No es el caso de los individuos. Cuando son individuos, generalmente
no debería decir lo que voy a decir, pero generalmente son locos que de verdad, que sí piensan lo que piensan, Sí, pero no buscan un fin político, o sea, buscan realmente, ahora sí que podría decir imponer en el reino de Dios en la tierra por medio de un asesinato. Pero ok. esos también son radicales, pero no son parte de un grupo. Es más, muchas veces lo que ellos nada más buscan es llamar la atención y hacer ruido. Lo siento, Mariano, pero debéis haber mencionado acá que justamente son los grupos a los que pertenecen normalmente distintas religiones las que le dan la inspiración para hacer esto, las que siembran la semilla de terrorismo en estas personas. Pero Ok, no tienen un fin político, como sí tienen los grupos terroristas y como sí pasa con el terrorismo de Estado. pero en Menciono ese, mucho, ¿sí? ¿Qué pasó? perdón que te interrumpa, Gerardo, solo por terminar de aclarar ese punto que te mencionaba antes, pero ¿no sería en ese caso más bien algo, no sé si es exactamente así la palabra, pero no sería antirreligión en vez de ateísmo? Sí, Porque si hablamos de definiciones, eh, yo creo que es válido aceptar tanto la definición del ateísmo de base, que es simplemente decir yo no estoy convencido de que Dios existe, y también el ateísmo fuerte o positivo, como le llaman a veces, que es decir, yo creo que Dios no existe. Voy a pausar acá más que nada porque he tenido esta discusión con otras personas sobre a qué se refiere el ateísmo positivo. Yo cuando me refiero a la promoción del ateísmo positivo me refiero a promover el ateísmo en una forma pacífica y respetuosa. Es distinto a lo que Mariano menciona acá como ateísmo positivo, que él se está refiriendo a un ateo gnóstico, el cual dice conocer la inexistencia de un Dios. Estos dos términos son distintos y por lo tanto quiero solamente aclarar que cuando yo me refiero al ateísmo positivo no me refiero a esa postura del ateísmo, sino que me refiero al promover el ateísmo en forma respetuosa y sin pasar a llevar a los demás. Si ok, lo aceptamos, que, sí, perdón. perdón, si Continúa, no, continúa. termino, solo si aceptamos cualquiera de las definiciones, a mí me parece que no encaja como un medio para conseguir el fin político que tú me mencionas, porque el fin político que tú me mencionas me parece que es más bien algo antirreligión. Entonces, ahí ya estás cediendo terreno para creencias, para ideas que van precisamente alineadas a terminar la religión, cuando realmente el ateísmo como tal, desde las definiciones que te he presentado, no podemos inferir ninguna de esas cosas. Muy bien. Ahorita vamos a ver precisamente por qué. Uh -huh. Digo que es un fin político más que religioso. De lo que me estás comentando, eso sí lo voy a aclarar. Lo que tú dijiste de los antirreligioso o antiateísmo, antiteísmo, perdón, es correcto. Pero los grupos que vamos a ver son ateos y antirreligiosos, lo cual es el problema. Sí, hay grupos que sí buscan dividir los dos grupos. Consideran que los ateos es una cosa, que es lo que tú me dices, y los antirreligiosos son otra. Por ejemplo, Reza Aslam es uno de ellos. La realidad es que como yo lo veo, no hay un... Sí los puedo separar, pero el antirreligioso es un ateo. Es un mal ateo, o sea, si lo quieres ver, pero sigue siendo un ateo a fin de cuentas. Es como los religiosos extremistas. Son malos religiosos, pero siguen siendo religiosos. Simplemente no nos representan. Así como a ti, yo creo que un antirreligioso no te representa. Creo que acá es necesario hacer una pausa para definir antirreligioso, ya que ellos los están utilizando como una persona que se opone a lo que es la religión en sí. Pero lo está utilizando como si se refiriese a a una forma organizada de oponerse a la religión. En lo personal, me considero antirreligión en el sentido de que estoy contra la existencia de las religiones. Eso no significa que voy a organizarme para atacar a las religiones ni a las personas religiosas. Solamente significa que no apruebo el que existan las instituciones religiosas. Acá, esta persona está utilizando la idea de antirreligión como una organización contra las religiones, lo cual no es necesariamente el mismo modo en el cual yo utilizaría mi idea de decir, ¿saben qué? Me opongo a las religiones, pero no estoy organizando grupos armados o realizando algo para detener a las religiones en sí. De hecho, como ya he dicho antes,
Creo que si alguien tiene sus propias religiones para sí mismo, muy bien adelante, pero el problema es cuando empiezan a imponer esas religiones a los demás. Sí, sí, claro, no, definitivamente te voy a dejar hablar más sobre estos grupos que tú mencionaste. Nada más que creo que cuando volvamos un poco a la discusión ya un poquito más filosófica, lo voy a llamar así, ¿no? De cómo poder inferir del ateísmo como tal todas estas ideas, es donde yo tengo problemas porque yo realmente no veo cómo poder hacerlo. Pero por el momento habla pon el ejemplo de los grupos que tú mencionabas, por favor. Ok, vamos a empezar. Yo creo que con el que estamos hablando hoy, que era el de la Sí, Sociedad claro. de los Indios, que también se llamó la Liga de Ateísmo Militante. Fue un grupo, así, a grandes rasgos, fue un grupo que nació en 1925 en Rusia, bueno, la Unión Soviética, cuando los bolcheviques ya habían llegado al poder. Uh-huh. Crean este grupo, motivan a este grupo, que era un grupo de trabajadores, para que buscaran de manera encarnizada todo lo que fuera religioso, para convencerlo que lo mejor que se podía hacer era dejar la religión. Pero esto estos grupos, no, recapitulo. El problema aquí viene de que estamos hablando de una ideología marxista-leninista. La ideología marxista-leninista, en su base fundacional, es atea y antirreligiosa. ¿Y ahora por qué? Que es precisamente lo que les dijeron a estas personas. Lo que pasa es que la religión es parte del poder burgués. La religión, Uh-huh. la religión es ignorancia. Incluso, bueno, Trotsky fue más allá y todavía dijo, en el momento que yo le dé a un campesino un tractor, va a dejar de ser religioso, porque va a tener el medio de producción para no ser ignorante. Sí. La realidad es que no sucedió eso. Todo lo contrario. Armaron esta liga que intentaba convencer por medio de la propaganda, pues de que la religión es algo del pasado, que es un medio de control del poder. Ya estamos hablando entonces acá de política. Y por tanto, tenemos que abandonar estas ideas viejas, barbáricas. Bueno, el caso es que... Hago un pequeño paréntesis ahí, Gerardo, porque también esa es otra parte que una vez tuve una conversación con otro ateo, de hecho. ¿Tú crees que cuando se trata de religión como tal, crees que es más difícil separarla de la política? Es decir, ¿crees que siempre, o sea, que hay una tendencia a involucrarse en política o a hacer política cuando se trata de religión como tal? Interesante. Depende mucho tanto de las personas, perdón, como del país, que también tiene lineamientos. Digo, hay países que también, prefieren ser teocracias. O sea, por más mal que incluso yo puedo decir que están, les gusta ser teocracia. Entonces, sí, claro. pues ahí tienes la religión y la política. La realidad es que ahorita la mayoría de los estados son laicos, suelen ser arreligiosos, o sea, si es religioso, qué bueno, y si no, también. Sí. Entonces, lo que sí puede llegar a suceder, que pasaba y sigue pasando, es que se usa la religión como un medio político. Perdón, se usa la religión, sí, como el medio para un fin político. De hecho, esa fue una de las razones de por qué muchos estados, los clérigos, los sacerdotes, no pueden hablar sobre nada del Estado, porque no deben tener injerencia sobre las decisiones estatales. Sí. Es como un requisito, ¿no? Más o menos. Un requisito, es un requisito. Al menos aquí es un requisito muy fuerte. Solo aclarar, porque sé que tal vez, si nos escuchan, pues hay personas que tal vez no pueden interpretar eso bien. Cuando yo digo religión, me estoy refiriendo como al sistema de creencias, ¿no? Que arma más o menos una religión. No estoy diciendo para nada que todas las religiones son iguales. De hecho, creo personalmente que la palabra religión es una palabra que no logra hacer el favor para todas las religiones que existen, porque es como la palabra deporte, ¿no? Creo que voy a tomar ese ejemplo de Sam Harris.
El problema de deportes, cuando tú decís deporte, pues puede involucrar rugby, soccer, básquetbol, taekwondo, incluso tenis, no, béisbol. ¿Y hasta Entonces ajedrez? son muy, muy diferentes, igual con religión, ¿no? Podemos hablar de budismo, jainismo, hinduismo, cristianismo. Entonces, solo aclarando esa parte. Pero perdón, cerrando ese comercial, continúa con lo que estaba Pero diciendo. no, pero tienes toda la razón. La realidad es que la palabra religión se puede considerar incluso, podría decir, eurocentrista o colonial, podría Sí, ser. sí, de hecho. Realmente cuando pensamos en religión, muchas veces pensamos, sobre todo de este lado del charco, pensamos que religión es una sola Cristianismo. cosa. Generalmente pensamos en cristianismo, pero muchas veces pensamos en lo que es en un culto organizado. Pero la realidad es que nuestra definición de religión incluye cultos no tan organizados. Por ejemplo, decimos religión mesopotámica, pero si yo creo que si ellos les decías en esa época religión mesopotámica, te voltean a ver con cara de qué te pasa, porque era más varios templos y varios centros distribuidos, cada uno con sus propias ideas, O como todas los muy cristianos. parecidas, cambiando algunas cositas. Sí, Estaban organizados, estaban más o menos juntos, así como que somos más o menos iguales, pero diferentes. Entonces, sí, es cierto. sí, la parte bueno, el caso es que amalgamamos todo en la palabra religión. Y ahí sí estoy de acuerdo contigo. No debería ser, pero la realidad es que es fácil de entender de esa manera. Digo, tiene un uso a fin de cuentas. Sí, Ahora sí, regresamos al punto que estábamos cool. en marxistas-leninistas, que en su base son ateos y antirreligiosos, muy importante. Sociedad sin Dios. Ok. ¿Qué es lo que pasa con esas personas? Primero intentan convencer a las personas de que la religión es, ahora sí, el opio del pueblo, y que deben abrazar la ciencia. Hasta ahí todo bien. La propaganda era relativamente pacífica. Sí había problemas con el culto, que en este caso estamos hablando de la Iglesia Ortodoxa, pero no pasaba tanto a más. Hasta, hasta que llega la década de los 30, que a partir de esa época, al ver que no había la respuesta esperada, se radicaliza el grupo de los indios y ya no preguntan, o te conviertes o te mato. Y es ahí cuando empieza un problema político mayúsculo con Stalin, porque Stalin veía, al inicio parecía que estaba a favor de eso, pero luego él mismo se da cuenta que lo que es la religión, sobre todo estas personas, podía servirle. Entonces, Sí, tenemos a los indios que empiezan a matar, sin preguntar, empiezan a matar clérigos, empiezan a matar personas, empiezan a destruir templos. Se vuelve ahora sí que una matanza terrible. De hecho, hay un historiador que se llama Andrei Buklev, que él ha registrado 100,000 muertes por la causa de la iglesia en lo que es la década de los 30. wow. En ese momento es cuando Stalin dice, estos son un estorbo, o sea, estos no me están sirviendo, porque no quiero matar a la gente, yo quiero convertirla, convencerla de que realmente ser ateo es lo mejor, porque esto también tiene un fondo ideológico, que es parte también del marxismo-leninismo. Lo que es el hombre nuevo comunista, para que sea libre, tiene que ser libre de toda atadura. Y eso incluye la religión. Si es religioso, no puede ser libre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un grupo ateo, antirreligioso, radicalizado, muy importante decirlo, que empieza a matar a diestra y siniestra. A todo lo que pareciera religión. Se cargaron a los ortodoxos, a los budistas, a los taoístas, a cualquiera. Sí, Ya luego Stalin, después de la Segunda Guerra Mundial, decide, ¿saben qué? Ya, aquí dice la leyenda que se metió, creo que fue Roosevelt, que sí le dijo, ¿sabes qué? Bájale, deja de ser tan monstruoso con los religiosos, o te dejo de ayudar.
Entonces, sí, Ok. Stalin sí logró, deshizo la liga y sí bajó mucho lo que es la persecución contra la Iglesia Ortodoxa sobre todo. Luego continuó, pero eso ya es otra historia. Ya no existía Sí, un sí. grupo como tal. Era directamente el Estado el que estaba encima de la Iglesia Ortodoxa. Pero con todo lo que ya había pasado, el patriarca de Moscú ya estaba tan, voy a decir, temeroso, que se puso las órdenes del Estado. O sea, ahí sí, lo que el Estado diga, yo lo voy a hacer. Y así fue. Y así, pues, Ok. así acabó la historia de esta liga. Una historia muy horrible, ¿no? O sea, creo que como decíamos al principio, cualquiera de estos actos, creo que a cualquier persona con un poquito de sentido de moral le causan inconformidad. No sé, es fácil aborrecer este tipo de actos porque imagínate simplemente matar un puñado de personas por su religión. Es algo que es difícil de concebir ahora en día. Es algo que las iglesias han hecho por milenios, estimado. Pero que en No, ese y tiempo déjate, era el el pan simple diario. hecho de las creencias, no tanto de la religión, el matarte por tu creencia, Sí, es sí, de totalmente hecho. abominable. O Sí, sí. sea, sobre todo si la creencia realmente no te está dañando. Ahora, en la radicalización Iglesia de esas Católica. personas, ellos de verdad creían que la religión les estaba dañando. O sea, ese era el concepto que tenían. Ok. Entonces, por eso incluso creo, no sé si te lo comenté a ti o lo comentó otra persona en el Facebook, este, de, perdón, se me fue. Bueno, se me fue lo que te iba a decir. Está bien, no importa. Pero bueno, tenía que ver Probablemente era con mentira. la política. Probablemente era mentira. Ah, esa es una máxima que tengo que decir. Todo lo que digo tienes que investigarlo tú, porque puede ser que te mienta. No porque quiera, sino porque Claro. puede ser que estoy datos que no son de repente, porque estoy hablando, así estoy hablando contigo, así como si estuviera en un café. Me gusta la honestidad de esta persona, Gerardo, mis saludos a usted. También es algo que siempre digo, por eso siempre dejo las fuentes en los videos. Y sí, me gusta que él sea lo suficientemente honesto para decir, hay que investigar todo esto. Entonces, No, no, y perfecto. No, de hecho, pues como te comentábamos anteriormente, tú tienes un contexto sobre historia mucho mejor que el mío. Y yo creo que también bueno, a mí en lo personal, cuando hablo de temas de los que obviamente no soy experto, me gusta tener referencias a la mano, ¿no? Para decirte, mira, no es que me lo saqué ¿verdad? Sino que de aquí, ¿no? Porque sí, yo te entiendo, ¿no? Pero perfectamente, confío en lo que estás diciendo y voy a repetir todo lo que he dicho exactamente así como lo he dicho y si me equivoco es tu culpa. No, mentira. Um, pero tú has mencionado mucho algo muy importante, un contexto histórico súper importante, algo que no se debe de olvidar, porque de la historia se aprende, ¿no? Y de los errores que se han cometido en el pasado, tenemos que aprender nosotros, pero sigo fallando en ver, ok, entiendo que el marxismo-leninismo y todas estas figuras políticas y estos grupos de los que estamos hablando eh, tienen como base o tienen como requisito más bien ser ateo y antirreligioso, pero estamos hablando siempre de un movimiento político, ¿no? sí, ¿Estarías de acuerdo conmigo en decir que la base de todo esto es un movimiento político? estoy de acuerdo contigo, fue lo que dijimos, lo que comenté al Per- inicio. El fin es Perfecto. político, el medio es la religión. Ok. Y en el caso del ateísmo, solo por aclarar, porque creo que al principio no te entendí muy bien esa parte, o creo que lo dijiste una vez en el orden, en el orden que no era. En el caso del ateísmo, ¿tú crees que el fin es político y el medio es el ateísmo? No. Al revés. El ateísmo no, el ateísmo no es político, el ateísmo es una convicción. ¿What? Pero aquí yo estoy hablando de grupos radicalizados que toman al ateísmo y al antirreligiosonismo, voy a decir, el antiteísmo, para que sea más fácil, como la bandera. Son Ok, ateos, porque sí son ateos, son antirreligiosos, pero son radicales. y en esta parte es quizás donde me voy a poner un poquito más exigente. Um, ¿Cómo tú crees que se puede separar ateísmo de antirreligión, no?
Yo creo que sí se puede separar. Ok. Es muy evidente que se puede separar. Entonces, ¿cómo derivas la antirreligión del ateísmo? Ok. El antirreligioso es ateo, pero el ateo no necesariamente es antirreligioso. No sé si me explico con eso que acabo de decir. Estoy seguro de que ahora Mariano va a ir con el punto de, y por eso justamente si algún antirreligioso hubiese asesinado a un creyente, la muerte sería antirreligiosa y no atea. En el mismo caso de que todos los religiosos dicen, oh no, ese no es un religioso, es un extremista, por lo tanto la muerte en nombre de la religión se le debe dar al extremista y no a la religión. Entonces, el que es ateo, una persona común y corriente, así como tú y yo, no va a salir a matar gente. No es un radical. Es una persona que vive su vida lo más feliz que puede. Pero el antirreligioso no. El antirreligioso es ateo, es antirreligioso. Y hasta ahí, eso no está mal. Tú puedes ser antirreligioso. Por ejemplo, Richard Dawkins es antirreligioso. Pelea, o sea, es muy agresivo con las religiones, pero no está matando gente. No es un radical. Ok, Los grupos que estamos viendo, o que vamos a ver, son radicales. Han llegado al punto de radicalizarse por un fin que suele ser político. ok, ok, entiendo esa parte y yo creo que en mi caso, aunque te cediera la parte de todos los antirreligiosos son ateos, el hecho de que del ateísmo como tal no todos se conviertan en antirreligiosos me hace pensar que la antirreligión es algo que no se deriva necesariamente del ateísmo. Y por eso es que yo mencionaba al principio las dos definiciones más aceptadas, ¿no?, de ateísmo. Porque luego si te pones a pensar, una persona, un ateo, ¿no?, alguien que simplemente no esté convencido de la existencia de Dios, puede decir fácilmente, y claro, probablemente tú conozcas algunos, yo conozco algunos, de hecho, que pueden decir fácilmente, bueno, sí, no estoy convencido de eso, pero creo que hay que conservar la religión. Y es más, creo que hay que intentar ayudarle, porque es una herramienta que puede servir para un bien común. Entonces, si no todos los ateos terminan en antiteístas o antirreligiosos en este caso, ¿cómo derivas filosóficamente la antirreligión del ateísmo? Porque ahí es donde yo creo que muchos ateos decimos, realmente todas estas personas no mataron, todos estos personajes que estamos hablando y grupos que estás mencionando tú, no mataron personas realmente en nombre del ateísmo, sino que es en nombre de ideas políticas o incluso de la antirreligión. De hecho, incluso más, en este caso, podríamos decir que cualquier cristiano que se oponga a los musulmanes es un antirreligioso para los musulmanes. Por lo tanto, estos cristianos que han estado asesinando, estos terroristas cristianos que han disparado contra mezquitas y contra musulmanes, cabrían en la definición que ellos están utilizando en esta conversación de un antirreligioso radical fanático. Interesante. Bajo esa idea, lamentablemente no la conversaron acá y dudo que la tomen más adelante, pero si esa es la idea de el odio a la religión, un religioso también puede ser antirreligioso respecto a todas las demás religiones. Porque si tú te pones estrictamente en las definiciones de ateísmo, no hay cómo derivar, yo, bueno, por lo menos yo personalmente no veo cómo derivar una creencia de ahí. Porque de hecho es una posición de base, ¿no? Es como si te dijera, yo no juego fútbol. ¿Cómo saco un deporte de ahí? Ok. No sé si me expliqué bien o tal vez estaba siendo redundante No, me lo no, decía. no, te explicaste perfecto. Perfecto. De hecho, estoy procesando realmente lo que acabas de decir, sobre todo porque lo quieres sacar como una base filosófica. La realidad es que yo no lo sacaría como una base filosófica, o no tanto como filosófica, sino como o fenomenológica o psicológica, en todo caso, o las dos al mismo tiempo. El problema aquí es
Yo creo que tendremos que hablar del principio de conformidad de Kelman, que el principio es un concepto, no es un principio. El concepto de conformidad de Kelman lo que dice es que para que haya un proceso de cambio de actitud, el agente de cambio tiene que tener los medios de control. Sigamos hablando de esas personas de la Liga, de la Sociedad Sin Dios. Claro. Tú tienes a los bolcheviques, llegan al poder, como el Partido de los Trabajadores. Ellos ya tienen los medios de control, crean esta sociedad de los sin Dios con obreros. Más que nada fueron obreros, obreros jóvenes sobre todo. Y tú con los medios de control, lo que haces es, les vas tirando propaganda. Poco a poco, vas con la propaganda, y lo que pasa es que puede ser que al inicio tú no estés de acuerdo con lo que dice, pero como no tienes el medio de control, no puedes hacer nada. Entonces, lo vas a aceptar porque no te queda de otra, aunque no estés de acuerdo. Tú a partir de aquí podemos hablar igual de lo que se llama la caja de resonancia. No solo estamos hablando de un individuo, estamos hablando de... Bueno, esta organización tuvo creo que hasta 3 millones de miembros. Si tú estás en una caja de resonancia que te están repitiendo que la religión es mala, la ciencia es buena, hay que desaparecer la religión, eventualmente, y además no tienes un medio de control, eventualmente, tú puede ser que llegues a no estar de acuerdo. Perdón, puede ser que llegues a estar de acuerdo, más no ser un radical. Puede ser que digas, ¿sabes qué? Sí, está bien, sí te creo, pero vive y deja vivir. O sea, está bien hasta ahí. Sí. Pero si tú sigues con la propaganda, y es muy probable que comiences a tener un grupo radical. Y probablemente llegues a este punto. ¿Qué te puedo decir? Efectivamente lo que dices es que yo como ateo no encuentro una base para que yo haga eso. Es cierto, pero el problema no es que seas tú como ateo, sino lo que te rodea. ¿Cuál es tu medio? Aunque en ese caso no me refería exactamente a mí, ¿no? Sino que si tomamos las definiciones de ateísmo, las que ya mencioné, ¿no? Desde ahí yo puedo saltar a cualquier lado, ¿no? Desde ahí yo puedo inferir cualquier cosa que yo quiera, si necesito inferir algo, porque hay personas que simplemente se conforman con decir, bueno, no tengo el conocimiento o lo que sea necesario, así que no estoy convencido y pues yo no creo en un Dios. Y siguen viviendo su vida como si Dios existiera, que es cosa que también muchas personas parece que están proponiendo últimamente, el valor de creer, ¿no? De creer en creer y todas estas cosas, pero realmente del ateísmo no es como, la verdad no se me ocurre ahorita un ejemplo de una creencia, y eso también es otra cosa que quería mencionar, ¿no? Que en el caso del ateísmo no es ni siquiera una creencia, sino que es más como una posición de base. Es decir, yo no estoy convencido de esto, pues es como si te dijeran a ti, tú crees en los centauros. Tu posición va a ser de base, no estoy convencido. Y va a hacer falta de la otra persona que te convenza o que estés convencido de la negación de los centauros. Pero cuando hablamos de una posición de base, puede salir cualquier cosa después. Bueno, de hecho, ni siquiera es que salgan más cosas de esa posición de base, sino que simplemente la posición de base está ahí y todo lo demás tú lo derivas de tus otras creencias. Porque en el caso de la antirreligión, podemos decir que una de las bases de la antirreligión es la creencia de que la religión es dañina. Ahí sí ya estamos hablando de una creencia, de una afirmación activa, porque estás diciendo que la religión es dañina y eso requiere también una demostración. Pero en ese caso, si hablamos de una creencia y por ende si puedes inferir bueno, lo mejor sería acabar con la religión. Claro, no estoy diciendo que esa sea la conclusión correcta, pero que sí está más ligada a hacer una inferencia como tal.
pero de una posición base yo no. Me acabas de matar ahorita que dijiste eso. Yo como religioso que me identifico, me acabas de matar. Mira, lo que estás diciendo está muy bien. Nada más para aclarar, no me refería exactamente a ti cuando dije yo como ateo, me refería en general. Y entiendo tu postura de que ahora sí te digo a ti. Entiendo tu postura que digas, es que yo no puedo concebir, es lo que estoy entendiendo, yo no puedo concebir que esto sea de esta manera, a pesar de la irreligiosidad, o sea, a pesar del antiteísmo. El problema está en que, bueno, antes de mencionar lo que voy a mencionaste algo muy importante del antirreligioso, que es, yo tengo los medios para saber que lo que me están diciendo no es verdad. Si quiero ser antirreligioso, necesito comprobarlo. Eso está muy bien. Tienes medios de control para poder hacerlo. Pero, ¿qué pasa cuando no los tienes? Cuando no los tienes, generalmente, como individuos sociales que somos, tú lo que quieres es ser aceptado en una sociedad. Y si tienes una presión social suficiente, probablemente no necesitas una demostración para creer lo que crees. Que es también lo que usan muchas religiones. Sí, claro. Por no decir todas. Claro, no, de hecho, eso te iba a apuntar, de que es lo mismo que pasa con, bueno, de hecho, religión, política, ¿no? O sea, pasa a diario, es muy cotidiano. Sí, esto que te estoy comentando realmente pasa con cualquier ideología. Claro. La presión hace que no necesariamente tengas que comprobar que lo que te dicen es cierto y que lo creas. Sí. Si tú no tienes un medio de control para lograr obtener tu propia respuesta, lo más probable es que lo vayas a creer porque tienes una presión social. La cultura ahora sí que te pisa y terminas creyéndolo. Y de hecho, sí, hubo un experimento precisamente que se hizo sobre esto, hablando precisamente de la conformidad de Kellman. Hubo otro experimento que era el experimento de conformidad de Asht, que era, me parece que de hecho fue alumno de Kellman, que lo que hacía ese experimento era 9 estudiantes. De esos 9 estudiantes, habían 5, pero eran 9 estudiantes que eran verdaderos y 5 que eran falsos. Los 5, lo que trataba el experimento era que te iban a poner la imagen de una barra, imagínate una barra cualquiera, del lado izquierdo, y del lado derecho te ponían 3 barras de diferente tamaño, pero una iba a ser igual que la primera barra. El experimento era muy sencillito, lo único que tenías que hacer era decir cuál barra era igual, o sea, cuál de las 3 barras es igual a la barra que está sola. Está muy fácil. ¿Qué fue lo que pasó? 3 preguntas, todos las contestaron bien, pero a partir de la 4ª, los que eran falsos comienzan a decir otras respuestas. Comienzan a falsear respuestas. Ok. Y llega el punto que la gente sigue contestando bien al inicio, pero comienza a dudar. Hasta que llega el punto que el 65% de las personas dicen todo mal por la presión social. Creo que esto va a ser magnífico para explicar por qué me opongo tanto a los antivacunas y por qué estoy pronto a hablar de ellos. Con tal de ser parte de todos. Sí, como cuando estás en un bar y tus amigos se dicen, otra más. No, una más, la última. Eso sí que es presión. Uf. Sí. Complicado. Sí, es complicado, pero sí. Entonces, perdón, sí, adelante. Sí, no, pero disculpa. Antes de seguir con tu exposición ahí, solo quería aclarar que cuando me refería a que requiere una demostración, en el caso de, si decimos, no, la religión es dañina, eso requiere una demostración, me refería a que, eso es lo que yo entiendo, ¿no? De que cuando haces una afirmación como esa, una afirmación activa, que es el equivalente también a una creencia, entonces es cuando se requiere una demostración. O sea, me refería como más a la parte de filosofía. Claro, no es que sea experto en filosofía ni nada, pero me refería a eso. No, ahora, claro, en la práctica yo creo que sí, ocurre lo que tú dices. Estoy de acuerdo contigo.
En la práctica es como, una vez te implantan la religión es dañina, pues no hace falta mucho para Espero que así sea. que Y es exactamente igual que la religión. O sea, te plantea que la religión es buena, a pesar que estás viendo que están matando. Por ejemplo, en Myanmar, que son budistas, están matando a los musulmanes. Pero qué buenos son los budistas. O sea, ahí son las Sí, incongruencias. sí, sí. Ese es un buen ejemplo de eso. Bueno, pero lo que dices es de la comprobación, es cierto. Si tienes el medio para poder hacerlo, lo más seguro, es muy probable que lo hagas. Sin embargo, también depende mucho de la persona que te lo diga. No es lo mismo que te lo diga tu mamá, a que te lo diga tu profesor, a que te lo diga tu amigo, a que te lo diga un perfecto desconocido. También hay esos niveles. Este, Sí, sí, entonces, entiendo. Ajá. pero sí, o sea, lo que tú dices, de que hay que comprobarlo. Sí, hay que hacerlo. El problema es cuando no lo puedes hacer. Y en el caso de la sociedad sin Dios, pues estamos hablando de 1925, donde es un poco más difícil tener acceso, era más difícil tener acceso a cualquier Sí, cosa, sí, bueno, claro. hasta las bibliotecas. Entonces, tú Definitivamente, terminas, sí. si tienes una caja de resonancia que te está diciendo que la religión es mala y además es burguesa, y te van a dejar pobre y te van a quitar tus medios de producción, tú lo crees, porque no te queda de otra. Y aunque no lo creas, lo vas a seguir, porque también pasó, habían marxistas religiosos y los persiguieron por la misma razón. El marxista no puede ser religioso. Así era la mentalidad En ese radical tiempo. Sí, de este sí. grupo. Ajá. Sí. No, y aclaro nada más. Estamos tomando lo de la religión es dañina como un ejemplo. No estoy diciendo completamente que la religión no es dañina, no es que esté en grado contrario, simplemente es un ejemplo para lo que quería mencionar, ¿no? De que cuando sí hablamos de una creencia como tal, entonces se entiende que tiene que haber una demostración. Pero cuando hablamos de una posición de base, como es el ateísmo, pues es donde me surge el problema, porque es donde yo te digo que ahí yo creo que no se puede. Y no es que quiera Ok, afirmarlo así como al 100%, pero no, no, es que no. sí lo puedes afirmar al 100%. La realidad es que la posición del ateísmo no es una mala posición. El ateo, en su propia moral, yo creo que generalmente va a buscar el bien común, que es algo que también busca o suele buscar el religioso. Es religioso, claro. Sí, Discrepo, pero me estoy refiriendo a los extremistas, así que este comentario obviamente es sesgado. Estoy seguro de que la mayoría de las personas religiosas no son extremistas, o por lo menos eso espero. claro, el problema no es tanto ese, no es tanto la base filosófica del ateísmo, sino que ahora sí que como la religión lo desvirtúan. Se desvirtúa para un fin, que también pasa con la religión. Creo que esta persona sigue sin entender de que ateísmo simplemente es la idea de no creo en el mismo Dios que tú y sigue pensando que es una ideología, lo que he mencionado muchas veces antes de que no es así. No existe una ideología atea, por lo tanto no existe algo que puedas deformar. Ateísmo simplemente es no creer en un Dios y ya. Cualquier idea que quieras pegarle a eso es parte tuya, personal, pero no es parte de una ideología en lo absoluto. O sea, cuando tú te conviertes, perdón, quiero decir si entendí esa parte, cuando tú te conviertes en ateo, desvirtúas la religión, ¿a eso te refieres? No me refiero a eso. Me refiero a que cuando tú te conviertes en ateo, generalmente el que se convierte en ateo, que no es antirreligioso, ya ha investigado lo suficiente para tener sus propias bases filosóficas de por qué el ateísmo es bueno. O sea, ahora sí que cada quien lo suyo, generalmente lo sigue desarrollando. Una vez más, el ateísmo tampoco puede ser bueno o malo porque no es una ideología y no es algo que se pueda medir. Ateísmo simplemente es no tener creencia en un Dios específico, nada más. Ujú. Aquí no desvirtúa realmente la religión, simplemente decide, pues yo creo que no existe nada, entonces, pero pues puedo seguir siendo bueno, independientemente de que no crea nada. O, puedo seguir siendo moral, más que bueno. Puedo seguir siendo moral, aunque no crea en una deidad suprema. Pero eso no es desvirtuar Ok, la religión, es sí. simplemente llegar a una conclusión. No, el problema de lo que es el ateísmo con la antirreligión, usado algún grupo terrorista o terrorista de Estado, es que desvirtúan
lo que es en el sentido tanto del ateísmo como de la moral. Entonces, por ahí es donde, aunque nos cuesta trabajo pensar, es que esos no son ateos. No, sí son ateos, pero son radicales, están desvirtuados. Cosa que también nos pasa con la religión. El religioso extremo es radical, ha desvirtuado, ha desvirtuado las suficientes cosas como para llegar a cometer un asesinato. Él está en lo correcto al decir que está... Bueno, de hecho no. De hecho creo que los que desvirtúan la religión son aquellos que no asesinan y me alegro mucho de que la mayoría no sigan su Biblia, porque insisto, yo ya estaría muerto por utilizar ropa 50% poliéster, 50% algodón. Así que qué bueno que la mayoría no sigue su Biblia y no sale a violar mujeres para casarse con ellas. Eso me alegra. Creo que los que él dice que son desvirtuados son personas que literalmente entendieron la Biblia y tratan de vivir como vivía la gente en esa época, de un modo horrible. Aún así, esta persona sigue diciendo que la religión se desvirtúa. Ok, supongamos que la Biblia dijese cosas buenas solamente, lo que no es cierto, pero si aún así fuese, está bien. La religión que te intenta enseñar cosas buenas sí está siendo desvirtuada por el fanático religioso. Pero al otro lado, el ateísmo no tiene una ideología que te enseña nada. Por lo tanto, no hay absolutamente nada que desvirtuar. Insisto, si yo utilizaré el ejemplo de Mariano, si yo no juego fútbol, no es que yo esté jugando fútbol mal, no lo estoy jugando. Y no estoy desvirtuando el juego del fútbol, solamente no lo estoy jugando. Quizá yo odie el fútbol, pero eso no va a tener relación con el que juegue al fútbol o no juegue al fútbol. Puede que yo ame el fútbol y simplemente no lo juegue porque me da miedo lastimarme o porque no me gusta correr. Por lo tanto, como Mariano dijo, el ejemplo del fútbol, el no jugar fútbol no significa que yo esté desvirtuando el fútbol. Si existiese alguien que odiase el fútbol a tal modo que arroje una bomba en un estadio, tampoco esta persona está desvirtuando el no jugar fútbol. Simplemente es una idea contraria de que odia el fútbol, pero eso ya no tiene una relación al que yo no juegue fútbol. No existe un afutbolístico que por no jugar fútbol tenga una ideología. Del mismo modo, no existe un ateo que por no creer tenga una ideología. Sí, sí, creo que también... Sí, adelante. Sí, creo que también ahí mencionas algo que a mí me llama la atención porque yo no me siento en la posición, por ejemplo, en la que otros ateos, por ejemplo, probablemente has escuchado decir, algunos ateos decir algo así como, bueno, pero es que Stalin, ¿no? Incluso Kim Jong-un, ellos reemplazan a Dios por sí mismos, ¿no? Como en la parte del comunismo es casi como reemplazar a Dios por un hombre. Yo lo he dicho. Entonces por eso son religiosos. Y creo que hablando como de la definición de religión, sí podrían entrar como a algunas definiciones que tenemos de religión y podrías decir que son religiosos en ese sentido, pero como tú dices, no dejan de ser ateos. Lo que yo mencioné, de hecho, cuando hablé de ese caso, perdón por interrumpirlo, Mariano, no es que sean religiosos, sino es que están utilizando exactamente las mismas medidas de la religión y están utilizando el mismo comportamiento de la religión. Por lo tanto, no es que esto sea una ideología atea, sino que simplemente es el mismo modus operandi de la religión, pero utilizado para, sí, efectivamente reemplazar a esta figura política con lo que antes era utilizado como el dios de la religión. Pero más que nada es porque se utiliza el mismo proceso. No es que haya una ideología de, no, el ateísmo nos ordena que el líder político sea un dios. No, eso no existe. Simplemente están utilizando la misma, sí, hay un tipo al que hay que seguir, hay un dios al que hay que seguir, hay un político al que hay que seguir, y siguen el mismo modus operandi. Esa es la diferencia entre lo que yo he dicho de por qué estos regímenes siguen ocupando la religión, pero no me refiero obviamente a que sean una religión y a que las personas que han crecido en ese régimen y que no son religiosas sí sean religiosas. Solamente se están comportando del mismo modo que una persona religiosa porque el régimen utiliza el mismo modus operandi que las religiones. Ok, en este caso, en el caso de Stalin, te voy a decir, no podría ser considerado una religión. Podría ser un culto, pero no una religión, porque la religión... Eso te quería... Como la definición que conocemos... Déjame terminar. No te dejo terminar, ya que una religión no es más que un culto grande. Cualquier culto es una religión.
Tú mismo lo mencionaste al principio cuando hablaste de la religión mesopotámica. Eran cultos, del mismo modo que los cristianos son solamente cultos muy grandes. Puedes llamarlo religión organizada, pero es lo mismo que cultos organizados. Sé que hay diferencia en que los cultos más pequeños tienden a ser más extremistas, pero ya sabemos lo que pasa cuando la religión está en el poder. Sí, sí, Ahora sí, claro. como la definición que conocemos, para que sea una religión, tiene que tener un componente divino o suprahumano, no sobrehumano, suprahumano. Por ejemplo, si quieres un ejemplo rápido, los seguidores de Trump son un culto. Lo único que les falta es elevar a Dios a Trump Sí, y sí. puede ser una religión. Una religión, claro. Está en lo correcto, me gusta su diferencia. En lo personal considero el culto simplemente una religión pequeña y no creo necesariamente que se necesite una figura suprahumana o superhumana. Simplemente creo que se necesita enaltar lo suficiente a una figura para crear una religión. Sucedió con Jesús. El tipo probablemente fue un sujeto loco al cual asesinaron y la gente lo convirtió en la idea religiosa de un carpintero, hijo de Dios, bla, bla, bla. Por lo tanto, así es como comienzan las religiones, como cultos. Por lo tanto, si tienes un culto que sigue a Trump y dice que después es la tercera venida de Cristo o lo que sea, lo están convirtiendo en una figura mítica y se va a convertir en una religión. Es el mismo caso de Stalin. Stalin no, lo que es el comunismo en Rusia, si lo quieres englobar de esa manera, sí entraría en una definición de culto, más no de religión. En el caso de Corea del Norte, pues mira, a mí me han llegado muchos mitos y leyendas que no sé si son ciertos, como por ejemplo que Kim Jong-un no va al baño, Que no va al nació así en baño, días sí. especiales. Sí, Si esas cosas son de verdad, pues sí lo estarías endiosando. Entonces ahí sí podríamos tal vez hablar de una religión, sí, sí, pero claro. tienes que llegar a ese extremo. Sí, no, y de hecho, eso te quería decir con el caso de Stalin. Si no me recuerdo, creo que con Stalin fue que, durante su periodo, fue que surgió esta palabra del culto a la personalidad, ¿no? Ah, sí, sí es cierto. Sí, Precisamente. sí, sí, así que, no, y como te decía, o sea, eh, a pesar de que en algún sentido, no digo que sea así, pero digamos que quisieras igualarlo a la religión, quisieras igualarlo a la religión, aunque fuera así, eso no quita que Stalin era ateo, ¿no? Porque también en el caso de los ateos normalones, ¿no? La gente común y corriente, eh, tú puedes ser ateo, pero puedes ser religioso también, en el sentido de que puedes tener ciertas, en el mismo sentido que lo dicen esas otras personas, ¿no? Que puedes tener ciertas, es un conjunto de prácticas que también tienen las religiones en ese sentido, dejando a un lado la parte divina. En dado caso que tengas esas partes, podría ser un culto, y si son varios, podría ser un culto organizado. Pero por la Sí, que creo definición que que es realmente maneja, creo que es sí. la palabra, pero si realmente hablamos de una religión así como tal, como definición de religión, sí necesita el componente suprahumano. O Sí, sea, sí sí, en necesita eso también ser, estoy de acuerdo. debe tener alguna cosa divina, aunque sea subjetivo, aunque tú te inventes como Kim Jong-un, precisamente, Sí, pero tiene que tener ese componente. sí, sí, ahí estamos de acuerdo. Creo que para que sea contada como religión tiene que haber un elemento suprahumano. Y volviendo un poquito a a la parte del, del ateísmo como base, ¿no? Y de todas estas cuestiones. Entonces, si te he entendido bien por todo este tiempo que llevamos hablando, ¿tú crees que la inferencia de la antirreligión a partir del ateísmo es más una cuestión fenomenológica y psicológica, más que algo filosófico? O sea, Yo creo que sí. Sí, en sí, la... sí. Ok, Yo ok, creo que sí, va más del lado de la fenomenología, de la psicología. Estoy hablando ahora sí que de la hermenéutica que entiendas de tu propio ser. Este, llegarías a ese punto. O sea, al menos al punto de la radicalización. La verdad es que ahora sí que cada cabeza es un mundo. Tú puedes llegar a tus propias conclusiones, ser fiel a tus conclusiones, pero para que llegues a la conclusión de que tengo que matar, porque porque eso es lo bueno, porque la religión es lo suficientemente mala como para matar,
se debió haber dado un proceso realmente atroz, yo creo que sería la palabra. Que aquí podríamos poner otra vez a esta persona, a Craig Hicks. El Craig Hicks, que fue el que dije al inicio, el de Carolina del Norte. Sí, sí. Que él mismo se declaraba en su Facebook como un ateo armado. Creo que lo que se refiere él es que el tipo decía que era un ateo militante y creo que la razón que lo impulsó fue su depresión, como ya dije, esta película por la cual él estaba obsesionado y creo que racismo, por lo que leí cuando escuché este nombre. No vi nada que dijera que utilizó su ateísmo como herramienta para asesinar, sino que fueron causas externas. Estas fueron su racismo intrínseco, el proceso por el cual estaba pasando y una violencia constante que estaba asumiendo en una persona que había perdido su trabajo y que ya se encontraba al punto de la desesperación. Pero insisto, su motivación no fue el ateísmo. Entonces, la verdad es que sería muy interesante analizar a esta persona, de cómo llegó a estas conclusiones para considerarse un ateo armado y llegar a matar a 3 musulmanes por el simple hecho de ser musulmanes. No lo mató por el ateísmo. Sí, no, definitivamente es todo un caso que creo que valdría creo que si habláramos de personas como esa, podríamos pasar hablando horas de qué lo llevó a tomar esas conclusiones. En ese punto sí estoy de acuerdo contigo. Ahora bien, con respecto a esta cuestión, ¿no? De que se infiere la antirreligión, por ejemplo, se infiere de un fenómeno, de una cuestión fenomenológica y de psicología, creo que también puedo estar de acuerdo contigo. O sea, yo también estoy de acuerdo en decir, por ejemplo, no tengo problemas en decir que un ateo, al convertirse al ateísmo, o al darse cuenta que es ateo, como lo quieran decir, podría llegar a la conclusión yo creo que lo mejor sería, por ejemplo, empezar a debatir con todo el mundo, ¿no? Sobre la religión, sobre por qué la religión es falsa o lo que sea, pero eso no quiere decir, según por lo que yo entiendo, eso no quiere decir que el ateísmo lo está haciendo hacer eso. De hecho, yo considero que sí es importante hablar de estos temas, hablar de religión y todo esto, pero no siento que sea mi ateísmo. Y perdón si lo puse de esa manera, pero no quiero decir que sea algo subjetivo, sino que realmente yo no puedo inferir desde mi ateísmo el decir, por ejemplo, hay que trabajar para tener un mundo mejor, ¿no? Hay muchos ateos que se consideran humanistas, pero precisamente creo que esa idea sale del humanismo, no del ateísmo, igual con lo de la religión, o sea, el hecho de querer combatir la religión creo que nace más de la antirreligión que del ateísmo como tal. Que tal vez sea ser ateo un requisito para ser antirreligioso, podría serlo, pero siento que es como una base nada más, pero de tu propia cosmología, ¿no? Pero en sí, cuando vas a la práctica y dices, no, yo creo que hay que combatir la religión, entonces para mí yo creo que ahí se hace una separación entre antirreligión y ateísmo. No sé si me explico. Por eso es que yo Sí, te explicas perfectamente. Y lo que me acabas de describir realmente es fenomenología. Precisamente. Y yo entiendo perfectamente que en tu caso personal digas, no, es que sabes que yo creo que esto no es de esta manera, porque tú lo ves de esa manera. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo ve el antirreligioso? Porque así como esta persona, yo creo que una de las razones igual de por qué dices es que esto no puede ser, es que esas personas no te representan. Así como a mí tampoco me representan los suicidas. O sea. Claro. Entonces, claro, realmente lo que tú me dices del ateísmo es cierto. Pero tú no eres, o por lo que entiendo o infiero, tú no eres un ateo antirreligioso. O si sí lo eres. La verdad es que no, al menos no he visto que te pelees así de una manera dura, atroz contra otros religiosos. No lo sé. La verdad es que no lo he visto. Bueno, porque no me conoces, si me conocieras, no, mentira.
Eh, no, sí, de hecho, por eso quería aclararlo otra vez. Déjame ver si puedo plantearlo de otra manera. Cuando yo digo que yo no, lo voy a plantear, si me voy a tomar, me voy a arriesgar a decirlo así. Yo creo que no se puede inferir antirreligión de ateísmo, en el sentido, y quizás aquí quizás voy a ser un poquito irrespetuoso contigo, porque yo sé que tú me dijiste desde el principio que tú no podrías, no podrías plantearlo de manera filosófica, pero yo creo que esa es la parte que importa. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de si es cierto que del ateísmo se infiere la antirreligión, creo que filosóficamente hablando no es el caso. Creo que no se infiere. O sea, en fenomenología y psicología sí se podría inferir, pero si es cierto que desde el ateísmo tú puedes inferir la antirreligión o puedes derivarla, yo creo que no es el caso, precisamente porque es una posición de base. Y al ser una posición de base, tú no puedes adquirir más, o más bien sacar creencias desde ahí. Tendrías que tener una creencia para empezar a formular toda una ideología. Esa es la parte, y claro, yo respeto mucho tu opinión porque creo que de hecho en mucho de lo que hemos hablado estoy de acuerdo contigo, pero creo que la parte que más importa es la parte filosófica del caso, ¿no? Porque sí, tú tienes razón, puede ser que hablando de manera relativa o arbitraria, yo puedo verlo de esta manera, o sea, yo, en mi caso, como persona, yo no inferí la antirreligión por ser ateo, pero en el caso de un antirreligioso, sí infirió la antirreligión como fenómeno, ¿no? O sea, que pasó eso como un fenómeno, pero eso es independiente así en verdad se puede inferir, ¿no? Así filosóficamente de verdad se puede inferir la antirreligión del ateísmo. Es como también, ¿no? Lo de que dependiendo de la perspectiva pueden variar las verdades, pero por ejemplo, de hecho, el hecho de que la Tierra sea redonda es independiente, bueno, como esférica, ¿no? Más bien, es independiente de que hayan terraplanistas ahora en día. Aunque sus conclusiones digan no, la Tierra no es redonda, la Tierra es plana, pero podemos comprobarlo, sabemos que eso objetivamente la Tierra es esférica. ¿Quedó claro esa parte? Sí, no, de hecho estoy realmente analizando todo lo que estás diciendo. Solo siempre me gusta aclarar que aclaré las cosas para saber si también yo me estoy explicando durante la conversación. Sí, perfectamente. La verdad es que estoy intentando pensarlo de manera filosófica. Ahí sí, no soy experto en filosofía. No, ni yo. Entonces, sacar una base filosófica de cómo lo que es el antiteísmo viene del ateísmo, no lo sé. Posiblemente sí, pero insisto, yo creo que afectaría más en este caso en lo que sería la comprensión de ti mismo y de tus horizontes. Por lo mismo, no todo ateo es antirreligioso. Sí. Porque incluso creo que si podemos tomar de ejemplo la fenomenología y hablamos de un antirreligioso, ¿no? Un ateo, tenés un ateo, tenés una persona que es atea. Pero probablemente, fenomenológicamente hablando, esa persona se hizo antirreligiosa no porque es atea, sino porque tal vez, esto lo pongo muy como ejemplo, no digo que sea así siempre o algo así, no, sino que es un ejemplo, ¿no? Tal vez esa persona la violó un cura y diga, como este es cura, toda la institución que está detrás de él es igual, entonces lo mejor sería acabar con ellos, matándolos, ¿no? Llegar al radicalismo. Creo que fenomenológicamente hablando y psicológicamente hablando, creo que es válido, o sea, creo que una persona podría llegar a esa conclusión por un trauma psicológico, no como una especie de venganza o algo por el estilo.
Entonces, Ok, ahí pues mira, también... ya te entendí perfectamente. Y sí, sí te voy a interrumpir, porque si no se me va la idea. Perdón Dale. por eso, es la No, vejez. dale, dale. Este, es más, ahí se me está yendo la idea. De lo que me acabas de decir del cura, lo más probable es que sí suceda. La persona se vuelve antirreligioso porque la violó el cura, pero no necesariamente, no es evidente que no se hizo ateo y de allá pasó a la antirreligión. Sin embargo, sí puede haber motivos filosóficos desde el ateísmo que te vuelvas antirreligioso. Y yo creo que uno de los motivos sería que llegues a la conclusión filosófica que toda religión es mala. ¿Qué es lo Pero que eso pasa con sería... Richard Dawkins? ¿Qué es lo que Pero pasa con eso, Richard Dawkins? uy, perdón que haga un pequeño paréntesis ahí, pero ahí estaríamos hablando de moral, no de ateísmo. Sí, pero lo inferiste desde el ateísmo. Voy a tener que repetir nuevamente. Si crees que tú como cristiano estás en lo correcto y el musulmán, los talibanes en este caso, están incorrectos haciendo lo que están haciendo, estás infiriendo exactamente lo mismo y siendo antirreligioso hacia el talibán y sus creencias musulmanas desde tu propia religión. Por lo tanto, no se infiere necesariamente del ateísmo. O sea, sí estamos hablando de moral, pero fue inferida desde la parte del ateísmo. Como toda religión es mala, el ateísmo es superior. Una vez más, el ateísmo no es algo equivalente a las religiones. Las religiones son ideologías, el ateísmo no lo es. Ok, pero... wow, no, pero ahí seguirías poniéndolo desde una perspectiva moral. O sea, si tú decís toda religión es mala, y eso sería un poquito como, sería un poquito también hablar del principio utilitarista. Si tú decís, si tú estás de acuerdo, y esto creo que esto es importante, si tú estás de acuerdo en que el bienestar es la base de la moral, sí puedes inferir y decir, bueno, como el bienestar es la base de la moral y toda religión es dañina, o sea, toda religión provoca sufrimiento, entonces no tener religión es lo mejor. Pero eso sería moral. Sí, pero fue inferida desde el ateísmo. O sea, yo entiendo ¿Cómo? perfectamente que, bueno, creo que entender que la filosofía del ateísmo, así la básica es, no creo en Dios, o un ser superior. De hecho, ese es otro problema. Tampoco es filosofía del ateísmo. Puede haber ideas de una corriente atea en la cual se infieren igual que lo secular desde el no tener un Dios, pero el ateísmo no es una corriente filosófica necesariamente y ser ateo simplemente es no tener una creencia en un Dios. Por lo tanto, el ateísmo, si bien puede ir de la mano con muchas cosas, puedes ignorar todas esas cosas. Y un claro ejemplo, las religiones mayoritariamente son anti-LGBT. Por lo tanto, es esperable que la ideología atea, si es que existiese, te dijese que tienes que aceptar al LGBT. Pero si eres un ateo que no acepta a las personas LGBT, ya sea por prejuicio personal o porque mantienes tus ideas religiosas, eso no te hace menos ateo. Simplemente eres un ateo que no acepta LGBT y sería. Eso es todo. Ya que, como mencioné, el ateísmo no es una ideología, solamente es no tener una creencia específica. Y podría perfectamente, de hecho, algo que no está mencionando Mariano, es que el ateísmo ni siquiera es relacionado a la religión. Puede que alguien no crea en un Dios, pero cree que la religión es buena y que es bueno que exista la Iglesia Católica, por ejemplo, la cual ya he hablado mucho al respecto porque no lo es, pero esta persona puede creer que la Iglesia Católica hace cosas buenas, ayuda a caridad, lo que no sabemos que no es cierto, entre muchas otras cosas, y puede ser alguien que no cree en un Dios, pero sí cree en la religión. O al mismo tiempo, puede que una persona muy creyente en Dios se dé cuenta de que todas las religiones son malas. Esta persona va a seguirse creyendo, va a seguir siendo un creyente, pero es un creyente que cree que las religiones son malas, pero no es un ateo, por lo tanto no llegó a esta definición a través del ateísmo. Mariano, desearía que hubieses dicho esas cosas para ver qué pensaba él al respecto. Y hasta ahí. Sí. Pero de ahí tenemos que sacar, si yo soy de esta manera, o sea, si tengo esta base filosófica, ¿qué más hay? Y aquí empiezan ahora sí que las diversificaciones. ¿Dónde está la moral? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la objetividad, la epísteme? Ahora sí que las ramas que quieras.
Sí. Tú como Ok. ateo, yo creo, o sea, el ateo sin Dios, ahí sí, punto. O sea, no hay de otra. Pero ahora sí que los seres humanos no somos tan simples. No es solo decir, soy Sí, sí, ateo, claro, claro. y ya. No, hay toda una base alrededor de nosotros. Y en esta base es donde nuestros propios pensamientos, estén bien o estén mal, podemos llegar a conclusiones que pueden estar mal, que también pueden estar bien, por supuesto, pero llegamos, y ahí sí llegamos, ahora sí que filosofando, nuestra propia Sí. filosofía, nuestro propio modo de pensar, independientemente de, bueno, yo creo que en este caso sí estaría presionado por la forma en que vivimos, pero al final todo este proceso, de toda esta interiorización, tu pensamiento, va a hacer que llegues a un resultado, independientemente de que solo seas ateo. Y muchas cosas van a llegar precisamente porque eres ateo, o porque eres religioso, porque eres lo que quieras. Pero vas a tener una opinión desde esa perspectiva. Entonces, es cierto que estamos hablando de un tema moral, pero no creo que podamos dividirlo. Podemos ramificarlo, Bueno, pero no pero dividir. aunque en el caso que planteaste, también podrías decir simplemente no soy religioso, pero, o sea, no pertenezco a ninguna religión, porque estas religiones son las dañinas y simplemente voy a creer en Dios, que Esos es son lo los que hacen agnósticos. muchas personas. Esos son los agnósticos. Bueno, los que se conocen actualmente como agnósticos. Porque Ya, los agnósticos originales no eran así. No, ahí también hablando del sentido de la palabra agnosticismo y todo eso, sería otro rollo. Y bueno, Es un gran rollo y aprovecho de decirlo de inmediato. Recuerden, agnosticismo es la idea de entender o conocer a Dios. Por lo tanto, puedes ser un religioso agnóstico, que eres un religioso que cree que no se puede conocer a Dios, o puedes ser un ateo agnóstico, un ateo que cree que no se puede llegar a conocer a Dios si es que existe. Por lo tanto, agnosticismo no está separado ni de ser un creyente ni de ser un ateo. Puede ser un creyente agnóstico o un ateo agnóstico. No olviden eso jamás. Gerardo, creo que para ir cerrando, solo queda agradecerte el tiempo. La verdad, he disfrutado mucho la conversación. Tú conoces mucho de historia y creo que has dado buenos aportes a la conversación en ese campo, así que yo creo que esta conversación ha quedado bastante bien. Espero que si alguien nos escucha, pues que también sea de su agrado. Será hasta la próxima, Gerardo. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, igualmente. Nos vemos, Mariano. Hasta Nos luego. vemos. Adiós. Como pueden ver, una muy interesante conversación y hay muchas cosas que me quedaron pendientes que me encantaría preguntarle a esta persona. Así que, obviamente, también dejo invitado a Gerardo a que me pueda contactar a mí y a cualquier persona que desee tener este tipo de conversaciones. El correo de nuestra experiencia TEA está en la descripción de este canal para que me puedan contactar y podamos conversar y ver si es que efectivamente yo puedo llegar a entender mejor por qué hay gente que todavía quieren creer en cosas que desde mi perspectiva son tan evidentemente falsas. Con eso acabo esta semana. Muchas gracias a todos por haber estado viéndonos y nos veremos la próxima semana. Hasta luego. In the Bible signs, taking up serpents and drinking strychnine. I believe in the Bible signs.